sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfal podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. El Salmo 42, 1 y 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este canto se llama Necesito tu presencia. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, pudor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito
Buenos días, hermanos, qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Estamos orando los unos por los otros, que Dios nos ayude, nos siga fortaleciendo, nos siga cuidando. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar tu rostro. Ayúdanos a siempre estar sometidos a tu palabra. Te rogamos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, y que sigas cambiando esas cosas que necesitamos en nuestras vidas cambiar y dejar. Te ruego que tú prepares nuestros corazones y que estemos dispuestos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, te ruego por mi vida que tú me ayudes a seguir adelante, compartiendo tu bendita palabra y que cada día, Señor, pueda yo hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Juan capítulo 10, versículo 27. Vamos a tomar este versículo conocido como punto de partida para nuestro estudio, que hoy le he titulado El llamado a seguirle. El título de nuestro sermón es El llamado a seguirle. Nosotros somos llamados por Dios para que estemos siguiendo sus pisadas. Miren lo que dice Juan 10, 27. Dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La palabra de Dios nos habla aquí de Jesús como el buen pastor, y que hemos estudiado el Salmo 23 y lo hemos mencionado. Él dice que los que son ovejas de Él conocemos la voz del Señor, y por lo tanto dice, Él nos conoce, y viene esa frase, y me siguen. Es ahí donde nosotros queremos tomar este versículo para animarnos en este día, en esta mañana, a que sigamos adelante siguiendo al Señor Jesucristo. No debemos olvidar que la sustancia del cristianismo es ser un seguidor de Cristo. El cristianismo verdadero no se limita a solo ser un observador. No está solamente sentado escuchando la palabra de Dios, sino que se levanta dejando el mundo atrás y decide seguir al Señor Jesucristo. También no debemos olvidar que nosotros somos iglesias cristocéntricas. Y hoy más que nunca tenemos que exaltar esto, tenemos que resaltar esto para exaltar el nombre de Jesús. Es importante porque hoy mucha gente está atacando a Jesús, muchas ideologías sobre Jesús, y nosotros somos iglesias cristocéntricas. Por lo tanto, para honra y gloria de Dios, nosotros nos jactamos de ser seguidores de Jesús. Es por eso que a nosotros se nos llama cristiano, y esto no sucedió hoy, hace un mes, hace algunos años, sino esto sucedió, la Biblia lo tiene registrado en Hechos 11:26, donde a los discípulos de Cristo, a los que estaban siguiendo a Jesús, por primera vez se les llamó cristiano. Y sabemos qué significa cristiano, que es pequeños Cristo. O sea que vivían como Cristo, pensaban como Cristo, actuaban como Cristo. También no debemos olvidar que el mismo apóstol Pablo nos enseña que para nosotros, los cristianos verdaderos, los que hemos decidido creer en Jesús, el vivir debe ser Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras Dios nos dé vida, mientras Dios nos permite estar aquí en este mundo, tú y yo tenemos que ser seguidores de Cristo, tenemos que vivir para Cristo. Así que nosotros debemos ser cristocéntricos, debemos creer en Cristo, debemos confiar en Cristo, debemos conocer cada día más a Cristo, debemos adorar a Cristo, debemos obedecer a Cristo, debemos servir a Cristo. Y este es el propósito de este estudio, que realmente tú valores, que tú realmente te examines si estás siguiendo a Jesús, si realmente eres un seguidor de Cristo. Dice la palabra de Dios en este versículo que hemos tomado como punto de partida, es que dice,
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y dice la parte final, y me siguen. Si realmente somos ovejas de Dios, si realmente estamos escuchando la voz de Dios y Dios nos conoce, el resultado se va a ver siguiendo a Jesús. Nuestras vidas deben de estar distinguidas porque estamos siguiendo al Rey de Reyes, a Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús, no se te olvide, iglesia. Y Él quiere llevarnos de su mano por su camino. Por supuesto que esto requiere esfuerzo, pero como lo hemos estado viendo, tampoco es algo imposible. No veas la vida cristiana como algo imposible. Yo te mencionaba el miércoles cuando estábamos predicando sobre el Salmo 23. Si tú analizas lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, la verdad es que ser cristiano no es difícil. Por supuesto que requiere esfuerzo, pero no es difícil. Es posible con el poder de Dios, porque Él está con nosotros. También no olvidemos que la Biblia nos dice que la vida cristiana no va a ser fácil. Vayamos a Mateo 7, 13 y 14 para recordarte esto. Mateo 7, 13 y 14, que dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo es el camino de la vida cristiana? ¿Cómo es el camino de seguir a Cristo? Es estrecho. Eso quiere decir que no va a ser en cierta manera fácil, no es amplio, no es ancho, es estrecho, pero con la ayuda de Dios podemos caminar. La vida cristiana, por lo tanto, es comparada con un caminar, y este camino es angosto, pero, escucha esto, lleno de grandes bendiciones, en especial las espirituales de parte de Dios. Así que en esta mañana mi propósito es animarte a seguir adelante siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a entrar de lleno. Punto número uno, la importancia del llamado. Es importante que nosotros reconozcamos que es importante el llamado que Dios nos está haciendo de seguirle. Por supuesto que la importancia tiene que ver con quien hace el llamado. ¿Quién es el que está haciendo el llamado? Y el llamado, lo hemos resaltado ya, lo hace el Salvador, lo hace Jesús, que nos está buscando. Él nos está llamando, y esto lo podemos ver en el pasaje que quiero que en esta mañana vamos a estudiar, por favor, en Mateo 9, versículo 9. Vamos a estar estudiando un poquito la vida del llamamiento de Mateo. Dice así, se los leo, Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, y miren, aquí viene esta palabra importante: sígueme. Y se levantó y le siguió. Sígueme, sígueme. Este versículo nos muestra la importancia del llamamiento, del llamado de Dios a seguirle. Notemos algo. ¿Quién es el que se acerca? Si tú lo notas, no es Mateo quien se acerca a Jesús, sino al contrario. La escena nos muestra que es Jesús quien se acerca a Mateo, enseñándonos lo que la doctrina de la salvación nos muestra. Dios fue el que decidió venirnos a buscar. Él se acercó y Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Jesús no solo pasó, sino que estaba realmente buscando a Mateo. Mira lo que dice el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio. O sea, Jesús estaba centrado en la vida de Mateo. Jesús es un Señor que busca. Él había venido a buscar a Mateo, nos enseña la palabra. La palabra nos indica, esa palabrita, vio, no habla de simplemente mirar su imagen, sino que habla que vio su corazón, vio la vida en la cual estaba Mateo, y escucha esto, y vio la gran necesidad de Mateo de ser salvo. Y esto nos debe de animar, porque Jesús ve todas las vidas,
Y en especial ve todos los corazones. Y lo más hermoso, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe nuestros problemas, Él sabe nuestra condición. ¿Y sabes lo más hermoso? Él toma la decisión de acercarse a nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que ninguna persona busca a Dios. A veces tenemos una ideología falsa de creer, no, es que yo busqué a Dios. La verdad es que nosotros no buscamos a Dios. Siempre Dios es el que toma la iniciativa. Aun cuando éramos incrédulos y aun cuando somos salvos, amada iglesia, Dios siempre está tomando la iniciativa. Dios permite cosas a nuestras vidas para entender que no podemos vivir sin Él. Mira lo que dice Romanos 3. Romanos 3, pon un separador en Mateo 9:9. Romanos 3 dice así, versículos 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Y miren, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. Si no fuera por el Hijo de Dios, nunca hubiéramos experimentado la gracia de Dios. Dios es el que inicia su búsqueda por nosotros. En el versículo 9 de Mateo, vemos un encuentro entre Jesús y Mateo, y déjame decirte, este encuentro no fue obra de la casualidad, sino que fue un encuentro organizado por Dios, no fue un accidente. Igual, hermanos, en nuestro encuentro con Jesús, los que hemos tenido la bendición de tener un encuentro con Jesús en el cual nuestras vidas fueron transformadas, quiero recordarte en esta mañana, no fue obra de la casualidad. Dios lo había planeado, Dios tenía un propósito. Y déjame decirte, amigo que nos escuchas en esta mañana, Dios también está permitiendo que tú escuches este mensaje. No es obra de la casualidad. Dios quiere llegar a tu vida y quiere transformar tu vida. Y es ahí donde es bien importante este llamado que Dios hace, porque el mismísimo Dios lo está organizando para que nosotros podamos seguirle. Así que debemos agradecer a Dios, y esto hace bien importante el llamado. Dios ha establecido esta acción para buscarnos y llevarnos a su camino. Y esto es gracia. Gracia significa regalo o favor inmerecido. Así que de entrada debemos agradecer a Dios que haya enviado a su Hijo Jesús a buscarnos para restablecer lo que se había perdido. Y lo que se había perdido en primera instancia fue nuestra comunión. El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Y Cristo vino ciertamente a buscar. Nosotros nos habíamos perdido, pero en especial nos habíamos perdido porque nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Y se perdió la comunión, la relación. Y Cristo, a través de su sacrificio, nos da vida eterna y restablece la comunión con Dios. Nosotros podemos tener comunión con Dios a través de Jesús, porque Dios ya no nos ve por lo que somos, pecadores, ahora nos ve a través de la sangre preciosa de Jesús. Y esto, por supuesto, hace importante el llamado que Dios nos hace, porque es una tremenda bendición que tenemos de ser llamados por Dios. Punto número dos, la necesidad del llamado. ¿Por qué es una necesidad este llamado que Dios nos hace? El llamado de seguirle. En el versículo 9 dice, se los vuelvo a leer, pasando Jesús de ahí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esa frase es importante, porque nos muestra quién era Mateo. En este versículo vemos quién era Mateo y por consecuencia vemos cuál era su condición espiritual, cuál era su pecado. Mateo se estaba perdiendo. Mateo era un recaudador de impuestos.
Déjame explicarte un poquito qué era esto en los tiempos de Jesús. Estos eran judíos contratados por Roma para cobrar impuesto a los propios judíos. Y era tremendo porque ellos extorsionaban a su propio pueblo. Se aprovechaban de su gente porque tenían un poder ilimitado apoyado por el imperio romano. Ellos hacían todos los métodos para extraer dinero a los judíos. Por consecuencia, los judíos odiaban a estas personas. Es más, se les tenían prohibido la entrada a las sinagogas. Estos recaudadores de impuestos no tenían vida social con otros judíos. Es más, eran considerados como leprosos, o sea, vivían en cierta manera separados de la sociedad. La gente mantenía su distancia con ellos porque se les consideraba traidores y se les relacionaba con lo peor. Y no era para menos, porque la vida de Mateo, la vida de un recaudador de impuestos era simplemente cobrar, sacar dinero, ver la manera de seguir extrayendo dinero. La vida de un recaudador de impuestos era consumido por las cosas materiales. Bien podríamos decir que su Dios era el dinero. Ellos se llenaban de avaricia y buscaban más y más. Por cierto, aquí no está de más otra vez mencionarlo. No es malo tener dinero. No lo tomemos así. No estamos diciendo que el dinero sea malo. No es malo tener dinero. Lo malo es cuando vivimos para el dinero. Y así era la vida de Mateo. Cuando el dinero tiene atrapado tu corazón, eso te va a llenar de codicia, y así estaba Mateo, lleno de egoísmo, de avaricia. Sin embargo, no podemos negar que hoy estamos viviendo en un mundo así, rodeado de gente lleno de avaricia. Y déjame decirte que no solamente los ricos, también los pobres. Hay mucha gente que no tiene dinero, pero desea tanto desea tener mucho dinero al grado que lo desea más que a Dios. Así que no debemos olvidar que Dios nos sacó de ahí. Dios nos sacó de un mundo lleno de avaricia, donde nuestro corazón estaba inclinado hacia otros dioses. Estábamos deseando otras cosas y lo último en el cual se nos pasaba en la mente era desear a Dios. Así que Mateo representa al mundo sin Dios, que busca satisfacer sus deseos no importando a qué precio. Y que este mundo no se conforma, sino que cada día quiere más y más, logra algo y quiere más, está llenándose de placeres y quiere todavía más y más. Y por consecuencia dejan al Dios vivo. Y esa es la condición de la humanidad. Estamos viendo de manera triste cómo la juventud, cómo las personas le están dando la espalda a Dios, deciden vivir creyendo que no hay un Dios para no rendir cuentas y están enfocados buscando sus placeres temporales. Esto nos muestra, por lo tanto, que hay una tremenda necesidad de Dios. Porque tú lo sabes, amigo que nos escuchas, las riquezas, los placeres temporales nunca llenarán tu corazón. Siempre habrá un vacío. Necesitas acudir a Dios. Ahora vamos a ver el punto número 3, el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Nuevamente les leo el versículo 9. Dice así: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahí vemos el llamado de Jesús. Cuando Jesús se dirige a Mateo, y es algo interesante por lo que les acabo de describir, mucha gente que estaba alrededor, cuando vieron a Jesús dirigirse a Mateo, seguramente algunos pensaron que lo iba a maldecir, que lo iba a condenar, ya que él había hecho mucho daño a los judíos. Sin embargo, Dios tenía otros planes para la vida de Mateo. Jesús quería que Mateo fuera uno de sus seguidores, uno de sus apóstoles. Y esto es tremendo, porque estoy seguro que más de uno de nosotros, en la última persona que hubiéramos pensado para que fuera uno de mis seguidores cercanos, de uno de los apóstoles, sería Mateo. Sin embargo,
Iglesia, debemos dar gracias a Dios que tú y yo no somos Dios, porque Dios piensa totalmente diferente. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a nosotros. Dios actúa siempre en su gracia. Es más, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí. Es por la pura gracia de Dios que Él nos mantiene para seguir cumpliendo sus propósitos. Lo mismo lo hizo con Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Nosotros, es cierto, a veces nos olvidamos quién era Saulo de Tarso. A veces decimos, qué bendición la vida de Pablo, qué tremendo hombre. Pero Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Un hombre sanguinario, un hombre tremendo que persiguió a la iglesia, que mató muchos cristianos. Pero también Dios lo llamó y lo hizo su apóstol. Saulo ante Dios estaba sucio, pero por la gracia de Dios fue llamado. Porque sabes, Dios siempre ve más allá de nuestros pecados. Él llama a Mateo y le da un desafío. Le llama a dar un paso de fe, de dejar su antigua vida, sus prioridades, y ahora creer en Jesús, comprometer su vida a Él. Jesús le dice, sígueme. Sígueme. Y notemos que aquí es algo bien importante y que debemos de tener en claro, porque aunque parece algo tan sencillo, tan lógico, a veces nosotros queremos comprometernos con Dios, queremos seguir a Dios, queremos estar metidos en las cosas de Dios, pero esperando algo a cambio. Aunque a veces no lo decimos, estamos esperando algo a cambio. Y mira que Jesús no le dijo, sígueme y te voy a dar esto, sígueme y harás esto. Simplemente Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. O sea, sígueme a mí. También es otra cosa importante que debemos resaltar. Jesús no le dijo, sígueme, o sigue a un grupo religioso, sigue a un movimiento, sigue a algo, sigue una iglesia. No, Jesús le dijo a Mateo, sígueme, como lo hace con nosotros. Así que el llamado a seguir a Jesús es el llamado de la vida eterna, es de conocer a Dios, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha venido. Él no llamó a Mateo porque hubiera algo bueno en él. También nosotros, cuando Dios nos llamó, no había nada bueno, hermanos, sino que lo llamó por lo que Él iba a hacer en su vida. ¿Sabes? Tú y yo a veces creemos que le somos demasiado útil a Dios por nuestros talentos, nuestras capacidades, pero déjame decirte que no se trata de nuestros talentos ni de nuestras capacidades, sino se trata por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es por eso que cada día debemos dejarnos transformar por Dios, cada día debemos saturarnos de su palabra, cada día debemos cambiar nuestros pensamientos humanos por los bíblicos, por la palabra de Dios. Es por eso que Pablo decía que todo lo que tenía él, lo tenía por basura. Y lo que él quería era conocer más a Cristo, saber más de Cristo. Así que Dios no llamó a Mateo por lo que él era, sino por lo que él iba a hacer en su vida, en lo que él se iba a convertir. Y esta es la gracia de Dios. Jesús no llama a aquellos que creen que se lo merece, porque si fuera así, ninguna persona merece ser llamado por Dios. Solo es por gracia. Nunca olvidemos esto. También algo interesante del llamado de Dios es que el llamado de Dios es personal. Dios llamó a Mateo, no llamó a un grupo, no llamó a una familia, no llamó a 3, llamó solamente a Mateo. Yo sé que esto suena lógico, pero a veces la gente anda mirando qué va a hacer Mengano, qué va a hacer fulanito, y están pensando, bueno, si fulano se compromete, yo también. No, el llamado de Dios es de manera personal. De hecho, no se te olvide, los grandes avivamientos comienzan de manera personal. Así que el llamado es personal, es un llamado también soberano,
que esto conlleva a que Dios demanda de nosotros compromiso y exigencia de dejarlo todo. Es un llamado a tener una vida radical, entregada a Dios. No puede ser a medias. Es un llamado con propósito. Dios tiene grandes planes para nosotros y lo podemos ver en la vida de Mateo. Probablemente Mateo no lo sabía. Nosotros estamos viendo parte de la historia, ¿verdad? Y sabemos el final. Pero en este momento que Dios llama a Mateo, Mateo no sabía lo que iba a pasar, pero confió en Dios. Y eso es bien importante, hermanos y amigos que nos escuchan. No dudes de Dios. Aunque Dios solamente te prenda la primera luz, tú créele que Dios tiene grandes planes para tu vida, hermanos. Hoy Dios tiene grandes cosas para nosotros. Mateo no sabía que sería un apóstol del Señor. Mateo no sabía que iba a ser un predicador del Señor. Mateo no sabía que él iba a ser uno de los que escribiera un evangelio y que estuviera en la palabra de Dios. Dios hizo grandes cosas con este hombre. Y esto pasa igual con nosotros. Cuando Él nos llama, Él ya tiene grandes planes para ti y para mí. Él ya ha preparado buenas obras para que de antemano caminemos tú y yo, para que andemos en ella. Algo que debemos de tener claro es que nosotros somos incapaces, escucha esto. Algo que debemos de tener claro nosotros es que somos incapaces de mejorar esos planes que Él tiene para mi vida y para la tuya. Nunca vamos a poder mejorar los planes que Dios tiene. Es por eso la importancia de seguirle, es por eso la importancia de escuchar su voz y seguirle. Por consecuencia, este llamado es urgente. Jesús estaba pasando en ese momento y fijó su vista en Mateo. Y debes de entender algo, amigo que nos escuchas. Es probable que hoy Dios está pasando por tu vida. Hoy Dios está llegando a ti a través de este medio. Y yo no te puedo garantizar si vuelva a pasar. Por eso el día de salvación es hoy. Por eso hoy es el momento de seguir a Jesús, de tomar una decisión. Mateo pudo haber tomado la decisión de posponer para otra ocasión de seguir a Jesús. Sin embargo, él entendió que era el momento. Este llamado era ahora y él decidió escuchar a Jesús. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros somos llamados por Dios, Dios nos está llamando a su camino. Este camino es totalmente opuesto al mundo, al camino del mundo que es orgulloso, lleno de vanidad, de egoísmo, un camino que te lleva a centrarte en ti mismo. La Biblia dice que en los postreros días encontrarás gente amadores de sí mismo. En los últimos días habrán tiempos difíciles donde la gente se amará a sí mismo. Así es el mundo. Sin embargo, el camino del Señor es un camino que nos lleva a vivir para Él. Como te mencionaba en el principio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, a pesar de que podemos mostrarte muchas evidencias con la Biblia, tristemente hay mucha gente que no quiere ese camino. Prefieren el camino de la vanidad, el camino que no te lleva a ningún destino. Y muchos están rechazando el llamado de Dios. Porque recuerda esto, habrá gente que te critique, habrá gente que te va a atacar. Porque no debemos olvidar que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, nuestros valores van a ser diferentes, nuestras prioridades van a ser diferentes. Y esto genera aflicción con el mundo. Nuestras convicciones nos llevarán a ir en sentido opuesto al mundo. Vamos a estar nadando contra corriente. Por eso no te sorprendas que de repente, ¿verdad?, tú parecieras el bicho raro, pero para la gloria de Dios, Dios te va a bendecir. El camino de Dios nos lleva a ser enemigo del mundo. Pero no olvides algo.
La luz siempre vence a las tinieblas. Dios está con nosotros y hay que seguir el llamado de Dios. Número 4. Punto 4. La respuesta al llamado. Vamos a ver la respuesta que Mateo dio al llamado. Mira lo que dice el versículo en su parte final. Y le dijo, sígueme. Y entonces, ¿qué hizo Mateo? Y se levantó y le siguió. Perdón. Vemos cómo Mateo respondió. Él fue decisivo. Él entendió que tenía que creer. Y vamos a ver algunas cosas referente a la respuesta de Mateo. Primeramente, podemos ver cuando dice la Biblia, y se levantó y le siguió. En esto vemos que él tuvo fe en Jesús. Todo inicia creyéndole a Dios. Todo inicia teniéndole fe. Y esto es algo importante, ¿eh? Inicia y debe de terminar así. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando el Hijo de Dios venga, ¿encontrará fe en la tierra? Nosotros, hermanos, tenemos que entender que cada día nuestra fe debe ir creciendo, creerle a Jesús cada día. Es cierto, luchamos continuamente contra la duda, la incredulidad llega a nuestras vidas y tenemos que entender que seguir a Jesús demanda que debemos de tener fe cada día. Mateo tuvo fe en Jesús. Él no sabía dónde estaría en 2 años o más. Él no lo sabía. Jesús no le dijo, mira, sígueme y te prometo que estarás mejor que lo que estás ahora. Simplemente le dijo, sígueme. Él tuvo fe que Jesús le iba a dar una mejor vida. Es importante esto, tener fe, creerle a Jesús. Él solamente necesitaba saber quién lo estaba llamando y él sabía quién lo llamaba. Él conocía la vida de Jesús y sabía quién era Jesús. Entonces él da un paso de fe y comienza a seguir a Jesús. Hermano, no se te olvide, la vida cristiana es seguir a Jesús cada día. Cada día hay que levantarnos y seguir dando esos pasos de fe, creyéndole, Señor, aunque hoy todo se está tornando de gris, tú estás conmigo, tú me llamas y tú me dices que siga adelante, que siga abogando mar adentro, porque tú estás conmigo. Así que, hermano, sigue teniendo fe. Seguir a Jesús es que cada día vamos a vivir por fe. Segunda cosa, tuvo compromiso. Él comprometió su vida con Cristo. Él tuvo lealtad con Jesús. Dice el versículo, la frase tan pequeñita, y se levantó y le siguió. ¿Sabes? Él agarró y no dijo, espérame, Señor, voy a hacer algunos arreglos, dame algunos meses, dame algunos días o hasta años y entonces te voy a seguir. No, hermanos, cuando hay un real compromiso, estás dispuesto a dejar cosas, a cambiar de manera radical y comenzar una nueva vida. Y eso es lo que dice la frase, dice la palabra de Dios, y se levantó y le siguió. Dijo, Señor, a partir de ahora, mi compromiso es contigo y yo voy a ser leal a ti. Oh, querida iglesia, cuánto nos hace falta esto a nosotros. Hoy vivimos en un mundo donde a la gente no le gusta el compromiso. Los jóvenes no se quieren casar. Aún mismo en el cristianismo, ¿verdad? Quieren escuchar un evangelio donde no les demanden o les exijan compromiso, que puedan vivir como ellos quieran. No. Déjame decirte que seguir a Jesús demanda, requiere compromiso. Y Mateo tuvo compromiso y le fue leal. Hoy son días donde conocer personas leales es cada vez más difícil. Y los seguidores de Jesús debemos ser personas leales a Jesús. Número 3, tuvo obediencia. El llamado de Dios, si lo analizamos de manera detallada, fue un mandato. ¿Qué le dijo Cristo? Sígueme. Le dio que una orden. Por lo tanto, el primer paso de obediencia en la vida cristiana es decidir seguir a Jesús. Si somos seguidores de Cristo, implica que debemos obedecer a Jesús, someter nuestra voluntad a su voluntad y buscar que nuestro mayor placer sea obedecer a Dios. Porque no olvidemos, la obediencia al Señor es una señal, es una evidencia del creyente verdadero.
Y esto inicia desde que nosotros decidimos: voy a cambiar mi vida, voy a seguir a Dios, voy a vivir conforme a los mandatos de la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirles, y no es algo esporádico. Comienza con obediencia y debe determinar nuestras vidas en obediencia a Dios. Mira lo que dice Mateo 7, una hojita atrás, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mira lo que viene: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta, hermanos y amigos, con decirle: Jesús es mi Señor, Jesús es todo para mí, Jesús es importante. Sí, yo amo a Jesús. Traer una playera, tener una estampilla en tu carro que decir amo a Jesús, pero no le obedezco. Así que cuidado, no basta con decirle Señor, Señor. Una evidencia contundente es del que seas obediente. Es más, en un pasaje también en el Nuevo Testamento la Biblia dice que nuestra obediencia debe de ser reconocida por los hombres. Y Mateo, al levantarse y seguirle, ¿qué estaba haciendo? Obedeciéndole. Él decidió obedecer a Dios. Número 4, tuvo arrepentimiento. Tuvo arrepentimiento. Él reconoció su condición. Y por consecuencia, cuando Dios le dijo sígueme, inmediatamente él examinó su vida, examinó su condición espiritual y dijo: yo estoy mal, yo necesito tener un cambio. Y él se arrepintió y se muestra que le dio la espalda a la vida del pecado, dejando todo atrás, y seguir a Jesús refleja de una manera contundente su arrepentimiento. Y por supuesto que esto requiere de perseverancia, seguir adelante. Ya que no olvidemos algo: la vida cristiana no se trata de quién llega primero, sino de llegar al final por el poder de Dios. Los seguidores de Jesús hemos recibido una tremenda obra de gracia. Por lo tanto, ya no podemos ser los mismos. Responder a este llamado cambia tu vida de manera radical. Tendrás una nueva dirección, nuevos propósitos, nuevas prioridades. Y debemos cuidar de seguir a Jesús de manera cercana. No se trata de seguir a Jesús. Yo soy el del último, del que está allá atrás siguiendo a Jesús. No, la idea de seguir a Jesús es hacerlo de manera cercana. Porque sin Él nada somos. Tenemos que caminar de su mano. No te conformes con ser un simple seguidor más, sino al contrario, cada día debes de estrechar tu comunión con Él. Seguirle también implica movimiento continuo. El seguirle es que estamos en movimiento. Debe de haber avance en nuestras vidas. Y esto te lo he estado repitiendo por años y lo seguiré haciendo porque la Biblia lo enseña. Tu vida y mi vida no puede ser la misma de hace un mes, de hace un año. Tiene que haber avance, tiene que haber transformación, tenemos que haber crecido, tenemos que saber más Biblia, tenemos que estar aplicando la palabra de Dios. Nuestros matrimonios tienen que cambiar, nuestra relación, los que tenemos hijos con los hijos, los que son hijos con los padres, tiene que haber cambios. Nuestra vida tiene que reflejar avance, porque vamos adelante. Iglesia, Dios nos llama a seguirle. Por lo tanto, debemos resistir a la tentación, debemos disciplinarnos a la santidad, caminar de manera digna, pareciéndonos más y más a Cristo, porque la mejor vida está en Cristo. No hay otro camino. La vida abundante es seguir a Jesús, y seguir a Jesús no hay cosa mejor. Y con amor te lo digo, no bajes el ritmo, no te detengas, no seas pasivo, al contrario, anhela cada día estar más cerca de Jesús. No te canses de hacer lo bueno y apártate del mal. Cada día busca estar aferrado a Jesús. Dios nos llama cada día a seguirle. Las ovejas escuchan la voz y le siguen. Dios te llama hoy y Dios te llamará cada día para honra y gloria de Él. Pero ¿cuál será nuestra respuesta? Mateo, dice la Biblia, y se levantó y le siguió. Ojalá y ese sea
cada día de nuestras vidas, que nosotros nos estemos levantando y que le estemos siguiendo. Voy a invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes. Gracias porque has transformado nuestras vidas a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque un día decidimos, Señor, obedecer ese llamado y entregar nuestras vidas y tú las has transformado. Y hoy por tu gracia, Señor, vamos camino a la vida eterna. Pero, Señor, ayúdanos a que nosotros sigamos con ese mismo deseo, con ese mismo ánimo de poder seguir tus huellas, tus pisadas, seguir en tu camino glorificándote, mostrando tu carácter. Ayúdanos, Señor. No hay mejor cosa que estar en tus caminos. Y que nunca olvidemos que tú tienes planes grandes y que esos planes nunca los podremos mejorar porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de amor. Bendice a tu iglesia, bendice mi vida y bendice tu palabra que ha sido sembrada en los corazones de las personas que no te conocen. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. Con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel.